Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características de la monstera deliciosa variegata. Es una planta epífita. Presenta raíces aéreas por donde absorbe tanto agua como nutrientes. El ritmo de crecimiento que tiene es medio, pudiendo alcanzar una altura en interiores de entre 1,5 metros a 2 metros de alto, siempre y cuando le brindemos las condiciones que ella necesita. Presenta una dificultad de cultivo bastante fácil, por lo que es ideal para gente que no tenga experiencia con plantas. Necesita una temperatura de 18 a 28 grados centígrados y nunca debemos exponerla por debajo de 10 grados centígrados, ya que por debajo de esa temperatura podemos dañar la planta. ¿Cómo lo va a presentar ella? Le van a salir manchas marrones por las hojas, unas manchas de un marrón oscuro, síntoma de que tiene frío. Por debajo de los 10 grados centígrados, la monstera va a detener su crecimiento, va a entrar en un letargo invernal y hasta que no las pongamos a temperaturas superiores a 15 grados aproximadamente, no vamos a notar apenas el crecimiento de la planta. Necesita una humedad ambiental bastante elevada, incluso más aún que la variedad verde. ¿Y cómo podemos ofrecerle esta humedad que ella necesita? Podemos hacerlo con pulverizaciones, con doble maceta. Esta, por ejemplo, está en doble maceta y en esta maceta de aquí le tenemos puesto arlita y agua. La arlita va a impedir que el agua llegue a tocar la maceta, por lo que nunca la vamos a encharcar. Y a medida que el agua se vaya evaporando, va a generar humedad ambiental. Hay un vídeo en el canal con diferentes ideas de cómo podéis generar esta humedad ambiental que ella necesita. Os lo dejo aquí arriba a la derecha. Yo personalmente a las mías las pulverizo entre 1 y 2 veces al día, dependiendo un poco de la temporada del año. Si veo que estamos en invierno y el clima está lluvioso, normalmente la pulverizo 1 vez al día. Si en cambio estamos en verano, que ya hace bastante calor, las pulverizaciones las hago por la mañana temprano y a última hora de la tarde, siempre evitando que la dé el sol directo cuando la pulvericemos. Si no, las gotas pueden llegar a hacer efecto lupa en la hoja y llegar a presentar quemaduras, unas manchas marrones de aspecto seco. Mucho cuidado con las pulverizaciones. Tened en cuenta cada vez que necesita humedad, necesita estar en una ubicación ventilada. Si por ejemplo en invierno la tenemos en una sala donde concentre la humedad y no hay ventilación, podemos causar la aparición de hongos tanto en la misma planta como en el sustrato. Necesita luz muy brillante, incluso más aún que la variedad verde. En las partes que tiene blancas, ella no hace la fotosíntesis o la hace muy malamente, por lo tanto va a necesitar más luz brillante que la variedad verde. A nuestra monstera variegata la puede llegar a dar el sol directo, pero tened en cuenta que tenéis que evitar siempre el sol fuerte del mediodía y que si nunca la habéis tenido expuesta al sol, tenéis que irlo haciendo poco a poco, que ella se vaya adaptando. No la tengáis en una ubicación donde nada más que la dé luz brillante y de repente al día siguiente la aticéis el sol porque evidentemente le van a salir quemaduras. Tenéis que hacerlo poco a poco. Si la queréis exponer al sol y nunca ha estado expuesto a él, irla adaptando. Por ejemplo, durante unos días dejadla durante media hora, ya sea a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Si veis que la planta sigue bien, irla aumentando esas horas de sol, pero poco a poco, no vayáis a hacerlo de golpe, ya que podemos estresar la planta. La iluminación juega un papel muy importante
en la variegación de nuestra monstera variegata. Más adelante haremos un vídeo de este tema. Os lo dejaré aquí arriba a la derecha. ¿Qué sustrato necesita la monstera variegata? Necesita un sustrato muy drenante, que se seque lo antes posible, pero que a la vez retenga ligeramente la humedad, por lo que es muy recomendable un sustrato especial para plantas verdes mezclado con corteza de pino, con perlita. Si se os suele ir la mano con los riegos, yo os recomiendo echar perlita adicional al sustrato, ya que le vamos a ayudar a secarse con rapidez. En cuanto a la maceta, la monstera variegata crece mejor con las raíces ligeramente apretadas, ligeramente, no del todo. En cuanto veáis que las raíces se salen por los agujeros de drenaje, habrá que trasplantarla de maceta. Le vienen muy bien las macetas que son tipo de barro o de terracota, ya que vamos a ayudar a que el sustrato se seque con rapidez. Tened en cuenta que las macetas de plástico son más económicas, pero van a retener más esa humedad del suelo, por lo que va a tardar más en secarse el sustrato. Igualmente, si tenéis macetas de plástico, hay diferentes maneras de airear el suelo. ¿Cómo? Por ejemplo, en esta maceta, simplemente lo que es aplastarla. Con esto ya vamos a generar bolsas de aire en el sustrato. También tenemos la opción de, con un palito de madera, pinchar en el sustrato para crear esas bolsas de aire, o incluso en este tipo de macetas de plástico, abrirle agujeros de drenaje laterales. Yo en mi caso, como está en doble maceta, estos agujeros no se van a ver. Va a seguir estando la planta bonita, pero a la vez va a tener la oxigenación que ella necesita. Vamos ahora con los riegos. ¿Cómo y cuándo regar la monstera variegata? Yo os recomiendo, aunque no sea siempre, pero ocasionalmente, que os ayudéis con la ayuda de un plato o una doble maceta. Dejamos la maceta en ese plato durante 15 minutos, 30, y de esta forma ella va a coger el agua que necesita y va a llegar a todas las partes del sustrato. ¿Cada cuánto vamos a regar nuestra monstera? Para que os hagáis una idea aproximada, en verano va a ser 1-2 veces por semana y en invierno va a ser una vez cada 10 días aproximadamente. Esto va a depender del tipo de maceta que tengáis, si seca el sustrato con rapidez o no. Si la maceta es demasiado grande, tened en cuenta que tarda más en secarse que no si son macetas pequeñas. Tened cuidado con este punto, que os sirva de guía de referencia, pero no lo hagáis exacto. Cada planta es muy particular dependiendo de quién la tenga, ya que cada uno le ofrecemos unos cuidados, aunque sean similares, pero son diferentes. Cuando vayáis a regar, si tenéis macetas de barro o de terracota, haced los riegos en profundidad, ya que esa maceta va a ayudar a que el sustrato se seque con rapidez. En cambio, si tenéis macetas de plástico, yo no os aconsejo que reguéis siempre en profundidad, ya que tarda mucho en secarse el sustrato. Y jugando con este punto, una vez regad en profundidad, la vez siguiente, incluso 2 veces, regad, pero poca cantidad, no en exceso, ya que queremos evitar precisamente que se pudran las raíces. Necesitamos que el sustrato se seque prácticamente al completo antes de volver a regar. ¿Cómo podemos ver la humedad que tiene en el suelo? Muy fácil. Podemos hacerlo con la ayuda de un palito de madera, por ejemplo. Clavamos el palito y si vemos que el palito sale húmedo, es que todavía no necesita el riego. Si sale seco, es que ya le hace falta un riego. Si no, siempre podemos hacer la prueba de nuestro propio tacto. Metemos el dedito para dentro del sustrato y con esto vamos a comprobar nosotros mismos el grado de humedad que tiene en ese momento. Otra forma de saber si le hace falta el riego o no es con la ayuda de un medidor de humedad. El medidor de humedad, a diferencia de mi dedo, llega más profundo en el sustrato, por lo tanto nos va a indicar también en la parte de abajo qué grado de humedad tiene en ese momento. El medidor de humedad la verdad es que ha sido bastante baratito
y a la hora de regar me está ayudando mucho con mis plantas, ya que me indica si le hace falta el riego o no. Tener en cuenta estos puntos de aireación del sustrato, ya que si dejamos las raíces húmedas demasiado tiempo, podemos llegar a causar pudrición de raíz. Por lo tanto, siempre intentad airear el sustrato de una forma u otra, ya sea con macetas o si es maceta de plástico, aireando ese sustrato. Vamos con el abono. ¿Qué abono vamos a utilizar en nuestra monstera variegata? Puede ser perfectamente un abono especial para plantas verdes, siempre un poco diluido, menos de la dosis que marca el fabricante. También podéis usar abonos orgánicos, que la verdad es que a las plantas les sienta muy bien, ya que son más naturales, no contienen químicos. Lo bueno también de los abonos orgánicos es que si por casualidad sobrefertilizamos la planta, no le vamos a causar tantos daños como con los abonos químicos. ¿Qué abonos orgánicos podemos utilizar? Podemos usar el fertilizante de pescado, el humus de lombriz o incluso gran variedad de abonos caseros. Podéis echar un vistazo al canal, que vais a encontrar algunos, y poco a poco iremos aumentando más. Yo os recomiendo variar los abonos, que no estén comiendo siempre lo mismo. A mí cuando me preguntan qué abono usas para las plantas, depende de la semana, de la temporada. Sobre todo en temporadas de calor, les voy variando mucho los abonos, muy diluidos, para que así coman un poquito de todo, ya que unos abonos les van a ofrecer unos nutrientes y otros abonos les van a ofrecer otros. En invierno, si la planta ha entrado en su letargo invernal, deberemos de suspender los abonos. En cambio, si vuestra planta sigue creciendo, síntoma de que en vuestra casa hay buena temperatura, hay buena iluminación, deberéis de seguir abonando, aunque sea más diluido, menos cantidad, ya que ella va a necesitar fuerzas para seguir creciendo. Un abono foliar le va a venir muy bien, ya que nuestra monstera absorbe tanto agua como nutrientes por sus hojas y por sus raíces aéreas, ya sea casero o comprado. Si es comprado, seguid siempre las indicaciones del fabricante. Muy importante que le limpiemos las hojas ocasionalmente debido a este tema, precisamente. Aparte de absorber agua y nutrientes, ella necesita hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, si la tenemos con capa de polvo, le va a costar más hacerla. Muy importante limpiarle las hojas. En el próximo vídeo veremos otros temas importantes de la monstera variegata, como sus problemas frecuentes o cómo estimular la variegación. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.